Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Hola Andresito, hola a todos, un saludo en el amor del Señor y de Mamita María. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes este tema que es bien importante que lo toquemos y es sobre la nueva era. Sobre muchas prácticas que hacemos nosotros también en nuestra fe católica, pensando que están bien y no son de la fe católica. Mucha gente que me quiere hablar y decir, ¿usted por qué es católico? Si es que ustedes le oran a San Gregorio Hernández, me dicen así, si ustedes le oran a los muertos, o sea, eso es lo que ellos, como ellos lo ven. Entonces, pues, tú tienes una cita que nos querías compartir. Pues digamos que de hecho, si nosotros vamos al capítulo de Deuteronomio 18, ahí podemos encontrar pues cómo el Señor nos pide o nos dice que debemos alejarnos absolutamente de todo lo que tenga que ver con adivinación, con brujería, con magia, con consulta de espiritismo, con también incluso pues lo que tú acabas de decir, eso de invocación de los muertos y todas estas cosas que la gente a veces confunde. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos un culto muy especial por las almas del purgatorio, pero no es ninguna invocación, ni ningún, digamos que es, digamos, en algunas personas lo ven como espiritismo, ¿no? Entonces hay que tener claridad que eso hecho, no es. De hecho, hay algunos católicos realmente que se dejan confundir porque ven en los sitios imágenes de la Virgen, ven imágenes de santos, ven imágenes y vengan acá, que venga yo le leo, que venga yo le ato, que venga yo le... ¿sí? Entonces, estas cosas hay que tener cuidado porque esto no es una práctica católica, esto no es sana doctrina. Por eso también yo los invito a que ustedes tengan siempre, ¿cuál es el libro que nosotros tenemos que tener? Aparte, obviamente, de la Sagrada Biblia, es el catecismo. Es infaltable. Por favor, consígalo pronto, sí. Porque es que pues la situación que estamos viendo ya actualmente, muchas veces vamos a de pronto a llegar al punto en que ya no existan, en que no estén a la mano, en que no podamos conseguirlos en una librería. Entonces, pues aquel que no lo tenga, por favor, consígase el Catecismo de la Iglesia Católica. Realmente es doctrina segura, ¿sí? Y pues digamos que en este tema hay muchas cosas que abordar, muchísimas cosas. Pero pues es importante que tengamos en cuenta también lo que nos dice la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mucha gente, yo digo, hemos caído porque en mi pasado también algunas cosas de nueva era llegaron a mi vida de manera no consciente por falta de conocimiento. No, y en la mía también, digamos que una parte antes de mi conversión yo empecé a buscar mucho esto del pensamiento positivo. Sí. Y entonces yo decía, ese pensamiento positivo, que si yo pensaba que me iba a ir bien y iba a tener, mejor dicho, abundancia, y que si yo me imaginaba un carro rojo y el universo se iba a conspirar y me iba a dar ese carro rojo porque es que lo que yo deseaba... Porque la mente lo puede todo. Porque la mente, el poder de la mente, sí, no es el poder de la mente, es la gracia de Dios. Si Dios... Yo puedo durar pensando 10 años positivo, pero si no es la voluntad de Dios no se van a dar las cosas. Es importante eso. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que vemos mucha gente, y lo digo porque lo he visto en los grupos de oraciones y es donde el Señor me ha permitido ir, gente que va y ora, pero lleva su coso de ¿cómo es que se llaman? De mantras, los mandalas, los cuarzos. O sea, todas estas cosas que las usan como amuleto por agüero, mucha gente, de hecho, es típico encontrar en la casa de personas muy creyentes que está el Sagrado Corazón de Jesús, el cuadro del Sagrado Corazón y al lado la mata de sábila. Y un ojo y la herradura. Sí. O en los negocios, bendice Señor este negocio, al lado del gatico que está haciendo así, que es un demonio chino. Sí, o sea, sí. Eso no es de Dios, ¿no? Todas esas cosas son de nueva era. Y poco a poco en la vida se han ido introduciendo muchas más cosas y la gente no las conoce. Y desafortunadamente dentro de la iglesia y dentro de comunidades hay prácticas de nueva era. Una muy popular, muy de moda, que se promociona mucho, es el famoso yoga. Que la gente dice que eso no tiene absolutamente nada, que eso es súper sanito. De hecho, en los colegios católicos, no voy a decir el nombre, dan eso. Ya la clase de educación física le incluye en yoga. Y realmente sí, hay un trasfondo espiritual muy fuerte, pero las personas aún no quieren entender. Todas estas cosas, todas estas prácticas tienen un origen oriental, ¿sí?
Y sabemos que el origen es muy basado digamos, en las creencias religiosas de estas personas, de estas culturas. Y pues allí obviamente el centro no es nuestro Señor Jesucristo. Son muchos dioses, que obviamente nombrar acá pues mejor no, pero son muchos dioses a los que ellos le tienen devoción, ¿sí? Y muchas de estas prácticas han nacido a raíz de estas devociones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, las posturas del yoga, cada postura es una deidad, es una divinidad pagana que no es compatible con nuestra fe. O sea, un demonio, hablemoslo claro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que al yo hacer una que flor de loto, que yo no sé qué, estoy invocando con mi cuerpo, ¿sí? Ángeles caídos. Es como por ejemplo otra práctica de la nueva era, y hablando de ángeles, es que hay 3 ángeles aprobados por la iglesia, que es San Gabriel, San Rafael y San Miguel. Porque se mencionan en la palabra, aunque en la palabra se mencionan los 7 arcángeles, o sea, se habla de los 7 arcángeles, pero solo se mencionan esos 3. Los otros nombres no los conocemos realmente y no podemos especular con eso, porque muchas veces podemos estar invocando demonios. Hay incluso personas que dicen tener prácticas con los ángeles y contacto directo y que tienen poder con los ángeles y que le mandan la visita de los ángeles, y entre esos pues invocan ciertos nombres que de hecho sí está comprobado por sacerdotes exorcistas que los nombres de esos otros ángeles que no son Gabriel, Rafael y Miguel son nombres de espíritus caídos, de aquellos que cayeron en el momento en que el enemigo se rebeló y se cayeron con él, ¿no? Además que eso es una práctica que no es compatible con nuestra sana doctrina, y es que el católico debe ser un católico instruido, porque es que el católico de hoy en día se abre a una posibilidad, o sea, piensa que el catolicismo venga un poquito de esto, entonces yo voy a la misa, pero voy también a mi clase de yoga, a Reiki, que es algo gravísimo, han habido infestaciones y todo, y a unos niveles de Reiki ustedes pueden buscar testimonios que son verídicos, y esto es real. También sacerdotes hablan sobre el peligro del Reiki. El Reiki es de las cosas más peligrosas que hay. Sí, de hecho hay muchas personas que se han contaminado tanto que obviamente tienen que buscar la ayuda de un exorcista. De hecho, esta práctica, como se cree que a través de la imposición de manos se fomenta sanación, muchas personas, digamos, al practicarlo puede llegar en su momento a recibir la sanación, pero posteriormente, con el paso del tiempo, lo que logran ver es que el problema que tenían o reaparece potenciado, o aparecen otras nuevas enfermedades o nuevas situaciones que causan pues pena en su cuerpo, dolor. Entonces toca tener mucho cuidado, porque es que nosotros nos dejamos confundir y engañar de una manera muy facilista. Lo que sucede es que nosotros a veces queremos una fe muy rápida, muy efectiva, muy material, todo ya. Y queremos que, o sea, yo no le estoy pidiendo al Señor que me haga más santo, sino al Señor que me ayude con el carro, que me ayude con la casa, que me ayude con mi salud, que me ayude con mi familia. Entonces, como el Señor no me da esto rápido, pues hay alguien que venga y yo se lo bato, que venga, miremos qué es lo que te tiene el futuro, que venga yo le adivino, que venga yo le doy profecía, que venga, pilas con eso. Sí, obviamente el Señor da carismas y ciertas cosas, pero todo tiene un orden y todo tiene que tener una obediencia. Hay gente que, por ejemplo, el simplemente hecho del horóscopo, leo el horóscopo todos los días, pero a mí eso no me afecta. Pero donde diga, hoy te va a ir mal, pilas, cuidado, dice un día oscuro para ti, esa persona yo creo que ni sale, ese día no sale. De hecho, sí se ha probado que el horóscopo tiene un efecto psicológico en la persona, ¿sí? Las personas que suelen leer el horóscopo, se ha probado, porque se han hecho estudios acerca de esto, y se ha probado que las personas que suelen frecuentar o estar leyendo el horóscopo terminan, así no sea conscientemente, de una manera inconsciente, reflejando lo que leyeron el día en la mañana, porque mucha gente incluso se levanta y de una vez por la mañana es a consultar el periódico, la revista, o incluso ya el programa de variedades, que pues está el brujo de cabecera en el programa, que el color del día, exacto, todo este tipo de cosas. Sí, y esas son prácticas que no son compatibles con nuestra fe. ¿Qué pasa con esto? Como decía el Papa Francisco alguna vez, el yoga y esto no te lleva a un encuentro personal con el Señor.
esto no te lleva, ¿qué es lo que buscan estas prácticas orientales? Supuestamente ese encuentro conmigo mismo, que realmente es un sacar a Dios, no te necesito, yo soy autosuficiente, de hecho esa autoestima que debería llamarse Cristoestima, porque es que yo no me creé, el único que es yo soy es el Señor, yo soy, si Él es, no puedo. Imagen y semejanza. Exacto, y si Él es, solo hay un yo soy, y Él es el yo soy, entonces yo no puedo ser. Entonces yo tengo que ser en el Señor Jesús y no me puedo apartar de lo que Él me dejó, de la obediencia a la iglesia, no estar invocando otros ángeles que no necesito para que ni siquiera ponerle nombre a mi ángel de la guarda, porque hay gente que venga, le ponemos a ver cómo se llama tu ángel. Tú le puedes estar poniendo un nombre al ángel y sea un nombre de un ángel caído, porque es que decía, creo que era Santo Tomás, bueno, no me acuerdo muy bien, él decía que habían, o sea, por la humanidad, o sea, de ángeles caídos eran muchísimos millones más en cantidad de ángeles caídos que la humanidad. O sea, imagínate cuánta cantidad de demonios hay, muchísimo más de lo que pueden existir personas en la tierra. O sea, Ana Catalina Emmerich decía eso, ¿no? Que cuando el Señor le reveló lo de los ángeles, le mostraba que si se hiciesen visibles acá en la tierra los ángeles, tal sería la oscuridad que no veríamos la luz del sol, sí, por la cantidad que hay, todo el tiempo están ahí. Entonces, mira que hay algo muy importante, y es que hay gente que desafortunadamente genera dependencia de todo este tipo de prácticas, ¿no? El mismo hecho de ir a consultar al de las cartas, o al brujo, o al espiritista, o al hermano, todo como lo quieran llamar. La mano, sí. Todo esto genera un nivel de dependencia, incluso también desde la parte psicológica, porque hay personas que sienten que si ya no están guiadas por estas personas que le están leyendo las cartas y diciéndole qué les va a pasar, o qué deben hacer, o cómo deben actuar, no pueden vivir. Pero hay algo acá muy importante, y es que hay personas que Dios ha llamado a la conversión, personas que hacían estas prácticas, que fueron brujas, brujos, y que incluso en sus testimonios dicen cómo ellos, cuando las personas van supuestamente a buscar estas ayudas, ellos mismos, a través de ritos y a través de ciertas cosas que hacen en sus consultas, atan a las personas para que precisamente generen dependencia y tengan la necesidad de seguir yendo, porque obviamente pues eso es lo que los brujos buscan, ¿no? La captar estas personas. Y de hecho pues nosotros sabemos que en muchas partes de la ciudad, por donde uno vaya caminando, constantemente están repartiendo estos volanticos para que la gente asista. Y está la trampa que tú decías, la imagen de la Guadalupana, la imagen del Sagrado Corazón. Entonces mucha gente ingenua realmente dice, pero si esto es con Dios, oiga, pero si es que ese señor a donde yo fui, pues allá tenía la imagen del Señor y de la Virgen, y además me mandó a rezar el rosario, y además me mandó a ir a la Eucaristía y a comulgar. Claro, porque es que el demonio se disfraza de ángel de luz. Esta es una manera de capturar a las personas, pero obviamente puede pasar que muchas de estas personas hagan esto de cierta manera ingenua, pero la realidad es que las personas que practican esto tienen conciencia de que esto no es de Dios. No, de hecho hay unos niveles que son bastante elevados. Hay personas que, por eso dice San Pablo que la lucha no es contra carne sino contra espíritu. Exacto. El mundo espiritual, como tú lo dices, estamos en un combate completamente, y si no estamos asistiendo a los sacramentos, si no vivimos una vida con Dios, realmente hay gente que dice es que yo no creo en la brujería, es que yo no creo en esto. Yo era de los que no creían absolutamente nada de esto, pero estando en los caminos de Dios a uno se le quitan las vendas y uno se da cuenta, yo no estoy luchando contra carne, estoy luchando de verdad contra alguien que nos odia porque se perdió el privilegio de estar en la presencia del Señor, de tener todos los privilegios que tú y que yo podemos tener si le somos fieles al Señor. Por eso dice la palabra ni ojo vio, o sea, eso es hermoso, y Él sí conoce la gloria de Dios. Y claro, ¿qué quiere hacer? Destruirnos por todas partes, haciéndonos creer que eso no existe, que eso tranquilo, que vaya usted consulte las cartas, que venga, que hagamos estos mantras, que el yoga, que las mudras, los mandalas. Sí, que los mandalas. Hasta los niños en los colegios y en los jardines les están mandando en libros y todo a dibujar los famosos mandalas, que también son invocaciones satánicas. Entonces son formas de abrir muchas puertas. Hay muchos tipos de prácticas de nueva era. Otra práctica
práctica de nueva era es la famosa radiestesia, todo lo que tenga que ver con péndulos, con agujas, miren, hasta cosas tan antiguas que a veces parecieran ingenuas, pero por ejemplo cuando la mamá está embarazada, la mamá que está embarazada, que el hilo y la aguja para saber si es niño o niña, o sea, son prácticas que realmente uno dice, pero eso qué tiene de raro, eso lo jugamos cuando se hace un baby shower, y qué tiene de malo, eso sí, no, simplemente el jueguito es que las tijeritas con el gravísimo, la tabla ouija, ya hablando de cosas ya más... cosas más de ocultismo más fuertes, pero donde se abren puertas muy grandes. Y muchas cosas virtuales, había un juego virtual. El Charlie, el famoso Charlie, el Pedro responde, o sea, es que en esto hay muchos. De hecho, miren, hay que tener mucho cuidado porque hoy día muchos de los videojuegos que nuestros hijos juegan tienen prácticas de nueva era, tienen por supuesto cosas de ocultismo. Hay muchos niños que están siendo muy contaminados a través de estas prácticas. De hecho, hay un juego muy popular que se llama Minecraft, que tiene los mismos efectos en el cerebro que genera la cocaína en los niños. Entonces hay que tener mucha prudencia porque pues yo conozco casos en los que pues mi director espiritual es exorcista y él ha tenido que atender niños para liberarlos de muchas de estas prácticas de videojuegos y pues también de series populares que por lo general vienen de allá, de la China, de Japón, donde pues en medio del supuesto inocente juego, inocente muñequito o dibujo animado, hay algo oculto. Aunque hoy día, si nosotros somos realistas, los videojuegos y los dibujos animados tienen un contenido muy fuerte, o sea, las imágenes, los demonios que los muestran de una manera muy clara, muy evidente. Como decía el Padre Pío, ¿no? Pues ya realmente todo es pecado, o sea, tenemos que tener un cuidado y un discernimiento y también tener, pues obviamente, es que es tan difícil porque hoy ya todo tiene como su trampa espiritualmente. Yo me pongo a veces a pensar y digo, no, sí, o sea, todo tiene, si tú miras los programas, esto que Naruto y todo esto hacen cosas con las manos, se llaman mudras, y esto son cosas que no son de Dios. Lo mismo pasa con los Pokémones, que cada nombre de Pokémon era un nombre, un demonio. Exacto, cada uno de los muñequitos animados de Pokémon es el nombre de un espíritu caído. Dentro de los niños que han tenido que ser liberados, muchas veces se manifiestan estos espíritus. Lo que el espíritu sale a revelar es el nombre de uno de estos muñequitos, ¿no? De hecho, sabemos que hace muchos años, más o menos como en el año 2000, cuando se inauguró la primera película, muchos niños a nivel mundial en diferentes salas de cine convulsionaron, ¿no? Entonces digamos que pues se trató de explicar como un fenómeno pues colectivo, o sea, decían que era por las luces, por las luces y todo esto, entonces se trató de explicar, pero realmente lo que hubo de fondo fue una contaminación espiritual muy fuerte, ¿no? Entonces, pero pues obviamente que para mucha gente esto es bobo, sí, esto es una locura. Esto es una locura. Tampoco nosotros queremos satanizarlo todo porque no le vamos a echar toda la culpa al diablo. No, y de hecho a mí me parece curioso porque hay un sacerdote que hace videos en YouTube usando Minecraft para hacer videos en YouTube y evangelizar con Minecraft. O sea, ¿cómo hace él? Él hace catedrales, hace parroquias, él porque obviamente tú no puedes coger a tu hijo y decirle todo el tiempo no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, porque es como cuando tú quieres evangelizar a alguien, de esa manera lo que vas a hacer es el efecto contrario. Despertar toda la curiosidad para que más se meta. No, y también el efecto contrario de yo no quiero nada de Dios, o sea, no quiero nada de Dios. Sí. Entonces, pasa lo mismo como con el spinner, ¿no? El spinner que, acuérdate, no sé si viste un video de un protestante que decía que no se podía porque se hacía así, que porque se hacía el signo del demonio, o sea, sí hay que tener mucha prudencia con esas cosas porque también nos podemos pasar a este lado de que hablábamos en algún momento del escrúpulo, de volvernos sumamente escrupulosos, y eso no lo quiere el Señor porque eso nos va a robar la paz y no nos va a permitir vivir la vida, o sea, no, hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, yo siempre pienso que las cosas que pronto el enemigo ha inspirado para el mal, nosotros debemos convertirlas para bien, a favor de Dios. La misma tecnología y todas estas cosas que han avanzado tanto, si les damos un muy buen uso, pues van a ser para bien, a favor de Dios, pero si les damos un mal uso, pues obviamente van a ser a favor del enemigo. Y hay que tener mucho cuidado en serio con, pues,
tener ciertamente esa justa medida. Exacto. Pero pues hay cosas que sí no nos podemos meter. O sea, obviamente, pues, ¿qué hizo este sacerdote, por ejemplo, lo de Minecraft? Cogió el juego que él dijo, bueno, necesito llegar a los jóvenes, ¿cómo hago? Me meto al juego y hace unas parroquias, tú te puedes meter al canal, no me acuerdo cómo se llama, y él hace parroquias, catedrales, entonces usó esa herramienta para evangelizar a los niños, que y tiene un montón, sana, ¿no? un montón de niños que lo siguen de esa manera. Pero obviamente orar por tus hijos y explicarles, bueno, cuidado con esto. Alguna vez tú me explicabas que tú le decías a tus hijos, bueno, ¿qué sacaste de aquí claro, que porque, fuera? O sea, porque primero hay algo importante y es que cuando uno escucha todo esto, cuando uno, pues a mí me pasó, ¿no? Al comienzo de mi conversión, cuando yo empecé a escuchar esto es malo, esta película es mala, esto es del diablo, esto todo, entonces yo decía, uy, no, pues obvio, todo es malo, todo es pecado, sí, yo me toca irme de ermitaña porque yo no puedo estar en el mundo. Entonces digamos que ahí fue cuando llegó esta palabra de nuestro Señor, cuando nuestro Señor le habla al Padre Celestial, refiriéndose a sus apóstoles, a sus discípulos: Padre, ellos no son de este mundo, pero están dentro del mundo, presérvalos de él. Entonces yo entendí, Señor, yo no me puedo salir del mundo. Tú me has hecho un llamado aquí dentro del mundo. Presérvame porque tengo claro que no soy de acá, no quiero ser de acá, yo quiero ser de allá, de la patria celestial. Pero ayúdame a guiar a mis hijos en ese caminar, que no todo, no puedes ver eso porque es satánico, no puedes ver eso porque es diabólico, no puedes, porque por ejemplo los niños míos entonces iban al jardín, mami, mira que fulano niño ve tal programa, mira que fulano niño tiene el muñequito de no sé qué, mira, entonces claro, ellos empiezan afuera en el mundo a confrontarse. Entonces, ¿qué hacía yo? Entonces yo les decía, bueno, listo, vamos a sentarnos, ¿sí? Y entonces pues obviamente yo hacía oración, sellamiento con la sangre de nuestro Señor, y nos poníamos a ver la película o la serie del muñeco de moda, de lo que ellos pues digamos que se cuestionaban un poco, y bueno, veámoslo, y lo veíamos. Pero yo ya veía que empezaban a ver cuando empezaban las escenas o demasiado violentas o demasiado diabólicas, porque es que hay unos muñecos de estos hoy día que de verdad las figuras, lo que dicen, la forma en que se expresan, el nivel de violencia es muy evidente. Entonces ellos mismos como que, uy, no mami, eso está feo, cámbialo, digamos, muchas veces llegaron a hacerlo así, o a veces cuando veíamos el programa hasta el final, bueno, listo, ahora cuéntame qué piensas de lo que viste. ¿Qué viste de bueno? ¿Qué viste de malo? Y digamos que la idea es ayudarlos a formar un criterio propio para que después ellos digan, ¿sabes qué? En la casa del primo, del amigo, del vecino, donde estén, ellos puedan decir, uy, ¿sabes qué? Es que a mí ese programa no me gusta, yo te agradezco, pero pues cambiemos el canal. Y no, ay, no, es que a mi mamá no le gusta que yo haga eso porque es satánico. No, los niños hay que aprenderlos y hay que llevarlos a que formen su criterio propio. De hecho, pues yo trato de vivir muchas cosas con mis hijos que se viven de manera normal y natural en este mundo, como ir a un parque, a un cine, a un centro comercial, porque pues obviamente si uno quisiera preservarlos de todo, pues se los llevaría a encerrarlos en una cajita de cristal y es imposible. Entonces yo siempre le digo al Señor, bueno Señor, si hoy nos permites ir a un cine, a ver una película pues animada, entonces vete con nosotros, vámonos Señor, tú vas con nosotros, aquí está tu silla, tú te sientas con nosotros, pero también vuelve a hacer ese discernimiento. Obviamente si yo sé que es una película que no es apta para los niños, no, sí. Obviamente si yo sé que es algo que les va a hacer daño, no. Es como por ejemplo esto de Harry Potter, ajá, que los hechizos que hacían de verdad eran conjuraciones y cosas reales hacían hechizos. Entonces los niños jugando repetían y realmente estaban haciendo la conjuración, el hechizo, que es real, que es sacado de esos libros satánicos, y ahí sí es bien delicado, pero el Señor nos va dando como ese discernimiento, y lo que tú dices, pues no podemos quitarle a nuestros hijos absolutamente todo, pero sí orar con ellos. O sea, ¿qué es lo que he hecho yo en mi caso? Por ejemplo, que a mi hijo le gusta su tecnología, y es que hoy en día ellos tienen un chip, ellos son buenísimos para eso. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Siempre es el momento de orar con él, de leer la palabra, porque yo digo, listo, se está llenando de las cosas del mundo, pero que se llene de Dios, y que sepa. Y él a veces me dice, papá, listo, lo estoy viendo, sé que no está bien, obviamente, sí, no, papá, esto no, él ya apenas yo voy pasando me dice, papi, sé que eso no está bien, ¿sí? Pero él va teniendo ahí como ese conocimiento, y esa semilla va germinando. En cuanto a lo que estábamos hablando también de la nueva era, que es tan delicado, hay cosas que sí son, que ni siquiera deberíamos
que realmente teniendo conciencia es un pecado grave. El solo hecho, como yo te decía, del horóscopo. El horóscopo parece inofensivo, pero es grave porque es una desconfianza realmente en Dios, en que, acuérdate que Él dijo que cada día tiene su afán. Yo no tengo que andar que me predigan el futuro ni absolutamente nada de estas cosas. Los agüeros no son de Dios. Hay gente que no puede ver un gato negro, que si se le regó la sal, que si se le rompió un espejo, entonces ya la maldición. Entonces le dan mucho poder a todas esas creencias, ¿no? Y entonces dejan de lado algo fundamental, y es el abandono en Dios, la fe, la confianza y el abandono en el Señor. Uno así no puede vivir abandonado en Dios, porque realmente le da mérito a las cosas que le están pasando, como tú decías, todos estos agüeros, todos estos fetiches, todo este tipo de amuletos, entonces hay gente que el dólar en la billetera para que tenga plata, bueno, y obviamente si hablamos de días específicos como el 31 sí, es el día de los agüeros, 31 de diciembre, pues hay en mil cosas que las personas hacen, ¿sí? Por supuestamente buscar suerte para el año futuro, pero eso no, nuestra suerte, nuestra vida está puesta en las manos del Señor. De hecho, hay gente que tiene una fe tan supersticiosa que no le pueden mandar un coso al WhatsApp, que si no lo reenvías, entonces Dios no te va a bendecir. Las famosas cadenas. Sí, pila, eso es de la nueva era, eso no es de Dios. Por más de que sean cosas bonitas, sí, ¿no? Porque hay cosas que son bonitas, de oraciones y todo eso. Miren, no, el Señor no nos sujeta, nuestra vida no está sujeta a si tú le mandas a 10, a 5 o no le mandas a nadie, eso no lo pide el Señor. Y además dice que si no lo mirarás la bendición, este es el santo de la prosperidad. Si tú lo compartes, te van a llegar, entonces la gente empieza, sí, o yo sé que no me vas a compartir, entonces la gente empieza a decir, ay no, entonces estoy traicionando al Señor. Pero el Señor no quiere eso, el Señor realmente quiere un corazón puro, un corazón realmente entregado al Señor. Y hay mucha gente que pone su fe en esas cosas, en esa, que compartir la ruda, que compartir yo no sé qué, que la mata de sábila, que las monedas en un plato. Es que, miren, de eso hay mil cosas. Hay una señora que decía que era muy católica, pero que se estaba sanando con una medicina que se llama Ayurveda. Miren, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el famoso yagé también es una práctica de nueva era. O sea, todas esas prácticas de culturas, digamos por allá de los indios amazónicos o de los mismos indios de la Sierra Nevada, todo eso no, aunque aparentemente pareciera no ir en contravía de la fe, sí lo es. O sea, obviamente nosotros no es volver a lo mismo, poner nuestra fe en cosas que el Señor no quiere que las pongamos. ¿Por qué no ponemos nuestra fe en la Santa Eucaristía? Lo más grande que nosotros tenemos es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué mejor medicina que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? O sea, no hay mejor medicina que esa, ¿sí? Entonces, pues mucha gente en todo este tipo de prácticas termina perdiéndose. De hecho, a veces yo he tenido que conocer también casos de personas que a través de estas prácticas no solamente se contaminan espiritualmente, sino incluso pueden llegar a estados demenciales, a estados psiquiátricos, por estar vinculadas a todas estas prácticas, ¿no? De hecho, claro, cuando tú te pones a manipular, por ejemplo, la tabla Ouija y todos estos juegos de invocaciones, hay una cosa que se llama ahorita psicofonías, que es, yo voy a mirar lo de las psicofonías, ellos están aquí, todas estas cosas. Las constelaciones. Sí, y que, una cosa por ahí es que escuché, que constelaciones familiares, sí, otra cosa que no es de... Eso es supuestamente un tipo de terapia de psicología, pero obviamente yo como psicóloga no se los recomiendo, porque también ahí se maneja nueva era. Claro. De hecho, pues con todo el amor y el respeto pues que se merecen mis colegas, pero desafortunadamente muchos de ellos están cayendo en prácticas de nueva era. Entonces yo he tenido también que escuchar personas que me dicen, no, es que vengo de fulano psicólogo que me mandó a poner un huevo en agua, que me mandó a poner en un vaso, no sé qué, o sea, cosas muy extrañas, y hay gente que se pone como un sacerdote, se dicen sacerdotes y empiezan a vender que el agua bendita para la prosperidad, que a vender los sacramentales, tampoco eso es de Dios, ni siquiera las prácticas de la iglesia. No, es que una vez yo fui a un sitio y me decían que el aceite bendito, me mostraron uno y que este valía 5,000 y que este valía 8,000 porque era más, tenía más oración y yo no sé qué más cosas, pilas con eso, no es de Dios. Entonces yo le dije, me acuerdo, le dije a esa persona, tú vas a comprar este para la familia. No, eso es personal, te toca uno para ti y otro para tu papá, ¿no?
Sí, eso se llama simonía. Exacto. Simonía. Hacer negocio con las las cosas sagrado. bendecidas, con lo sagrado. Eso es muy grave, ¿no? Y de hecho, mira que eso se ve mucho en sitios donde pues se venden artículos religiosos y por lo general a los lados de los santuarios, y lo vemos muy evidente acá en nuestra ciudad Bogotá en el 20 de julio. Entonces tú puedes encontrar muchos sitios alrededor del templo donde pues sí, se venden cosas católicas muy serias, pero también donde hay una combinación y una mezcla de las cosas. Y miren lo importante de esto, y es que muchas de las personas que salen de la Eucaristía, ¿sí? Que salen de la Eucaristía acabando de confirmar su fe en el credo, ¿sí? Salen a practicar todo este tipo de cultos y de ritos y a buscar todo este tipo de agüeros y de sahumerios y que me hagan una limpia y que me hagan la limpia y todo eso. Entonces, o sea, es muy contradictorio cuando yo acabo de salir de la Eucaristía proclamando la fe en lo que yo creo. Yo acabo de decir que creo en el Señor, que creo en la Iglesia, que creo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué me voy a ir termino creyéndole más al brujo, al espiritista, a la pócima, al desahumerio, al jabón de la suerte, a todas estas cosas que al mismo Dios? Esto es completamente contradictorio. No, y es una cosa que esto realmente nunca te va a llevar a la felicidad. Tú vas a encontrarte en unos estados de depresión, unas cosas que tú no te hallas, en una desesperación, en una intranquilidad, porque es que eso no es una práctica de Dios, y siempre va a haber una pequeña vocecita que es la conciencia, que es el Señor, que te está mostrando que por ahí no es. Pero hay gente que el enemigo te empieza a dar, hay gente que empieza a darle al enemigo como eso, como unos poderes, por decirlo de alguna manera. Entonces hay gente que se empieza a meter con las cartas y empieza a adivinar, y ellos dicen, uy, yo todo lo que hago soy como muy acertado, y así sucesivamente. Y son demonios claro. Demonios que tú vas adquiriendo y que vas haciendo tú un pacto con ellos, un tratado que después va a ser muy difícil, un proceso de sanación, porque tú has abandonado realmente al que todo lo puede, y te has ido por el camino contrario, aunque pareciera que eso sea un camino de luz, como hay gente que terapia con ángeles, que nosotros realmente decimos esto a los católicos, no queremos endulzar el oído, porque hay mucha gente que no, pero ¿por qué hablan de estas cosas, estas prácticas? Porque es que nosotros sabemos en quién está la confianza, nosotros sabemos que le servimos al Señor Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, al único, al que hizo el cielo y la tierra, que Él es el único que tiene todo el poder. Hay gente, un testimonio de una señora, escuché una vez este testimonio de una señora de 70 años, que estaba muy mal y fueron a orar por ella, y el Señor mostraba, ella tiene un amuleto tenía un cuarzo, una cosa así en la billetera, en la cartera de ella, y le dijeron bote eso, y ella decía, no, yo no boto eso, eso es de mi suerte, bote eso, si pues, Dios te quiere sanar el Señor, pues necesitas liberarte de todo eso. No, esa señora murió, me contaban testimonio, ella murió, pero aferrada a eso, que ella nunca iba a botar eso. Y a veces nosotros realmente tenemos esto, que yo tengo este huesito de la suerte, que yo tengo hasta mejor dicho, cogen a veces el rosario como si fuera fetiche, si fuera un amuleto, que yo lo meto bajo la almohada, y entonces pero vivo en pecado mortal, de nada me sirve, porque el mismo diablo me puede dar. Ya lo tengo ahí metido en la cama. Exacto. ¿Cómo? Es como el sicario que se da la bendición con la pistola, ¿no? Con la pistola antes de irse a matar. Eso no es de Dios, las cosas de Dios. Tú no puedes hacer negocio ni puedes... Vamos contra el segundo mandamiento de la ley de Dios, que es no jurar su santo nombre en vano, que es no usar el nombre de Dios para cosas que van en contra de él mismo, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ahí estamos abusando de ese mandamiento, ¿no? Entonces, pues hay muchos métodos, o sea, aquí pues podemos mencionar otros tantos, el enneagrama, el método Silva, el Feng Shui, eso hay mucha gente que vive también su vida sometida por el Feng Shui, que sí, cómo tiene que ubicar todas las cosas en su casa, en su oficina, en su trabajo, y si no están ubicadas así no les va bien. O sea, no, eso no tiene nada que ver. Y hay gente que empieza con esta meditación trascendental, que no se necesita. Yo le he dicho a la gente, realmente a veces la gente piensa, es que yo necesito para poder tener una paz, una meditación trascendental, que poner la mente en blanco. Cuando tú pones la mente en blanco, se te llena de demonios, porque tú siempre debes tener tu mente sometida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Mi mente le pertenece a Dios. Acuérdense que el enemigo está siempre como un león rugiente, y él está buscando. Cuando tú le das papaya, es como cuando si yo dejo la puerta abierta y me voy de la casa, se me entran los ladrones. La mente no la necesito tener en blanco, mi mente debe ser siempre estar
pensando en nuestro Señor Jesucristo, pensando en las cosas santas. Yo no, ¿para qué voy a poner la mente en blanco? ¿Para qué? No lo necesito. Y no necesito esa meditación trascendental, porque es que Dios es un padre. Y ustedes que son padres, ¿cuántos de ustedes se demoran cuando sus hijos le dicen, papá, eso uno ya está ahí, encima? Si yo le digo a mi Señor, le digo, papá, Padre, Él ya me está escuchando desde el primer momento. Yo no necesito meditar trascendentalmente o hacer esos viajes astrales, porque el enemigo sí, el enemigo sí te hace creer esto, te hace creer que tu alma, la reencarnación, te hace creer en un montón de cosas. Acabas de mencionar algo muy importante, y es que católico que esté bien puesto no puede creer en la reencarnación, porque si cree en la reencarnación niega la resurrección. ¿Sí? No podemos creer en dos cosas a la vez, y hay católicos que creen en las dos, ¿no? O sea, pero por su confusión, por su falta de conocimiento. De hecho, sabemos que dentro de estas prácticas de Nueva Era está la famosa hipnosis, que incluso lo hacen profesionales. Y pues hay gente que cree en esto, ¿por qué? Porque ve los efectos, ¿no? Hipnosis para que deje de fumar. Fui a una sesión y dejé de fumar, entonces esto es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa detrás de esto? Incluso muchas veces vemos en programas populares que llevan a un famoso, una famosa, y está el que la hipnotiza, y entonces resulta que en medio de la hipnosis la persona resultó hablando en otro idioma, dando fechas y datos de otra vida, de otra persona que existió en otro momento. Entonces la gente dice, no, entonces sí, la reencarnación sí existe, porque mire, fue probado que ella habló en otro idioma, fue probado lo que ella dijo en medio de la sesión, que había nacido en no sé dónde, que era no sé quién, y esa persona sí existió en la historia. Entonces resulta que nosotros no podemos creer en eso, porque realmente quien está detrás de esto, de este tipo de prácticas, es el enemigo. El enemigo también conoce nuestras vidas y conoce las vidas de todos los seres humanos que existieron en épocas anteriores. Cuando nosotros nos sometemos a esos estados de prácticamente pérdida de voluntad, lo que estamos haciendo es dejar la puerta abierta para que venga el enemigo y nos use como instrumentos. Y proporciona toda esa información. Exacto, él es el que proporciona la información, él es el que puede hacer que nosotros hablemos en otros idiomas, y obviamente salga todo esto de allí, ¿no? Y además que es muy loco creer que uno vaya a reencarnar en un burro, en un perro, o sea, hay unos más modernos, ¿no? Porque yo escuchaba que decía que no, que eso no, que nosotros siempre reencarnábamos en personas, en diferentes personas. Hay unos que piensan así, pero no. Realmente Dios no está limitado realmente en su poder. Él no necesita coger un alma y ponerla. No necesita eso, porque es que Él murió por ti y por mí, y Él ha creado las almas únicas, porque es como tú decías en tu testimonio, es como si solamente tú hubieras existido en ese momento. Él dio la vida por ti. Sí. Él dio la vida por ti, por mí. Él nos ama y nos conoce por nombre propio. No hay otro Andrés Pavón, no hay otra Sandra Ortiz, no hay otro José, Juan, Camilo, María, las que quieran, como te llames tú. Eres único, eres única para el Señor, irrepetible, y el Señor no necesita que tu alma pase por diferentes cuerpos. No, el Señor te ama y Él te da la oportunidad de tú aquí escoger, quiero estar contigo o definitivamente no quiero estar contigo. De hecho, ¿sabes una cosa? Pues sabemos que a la nueva era la llaman la religión del demonio. Entonces, pues detrás de todas estas prácticas está el enemigo, ¿sí? No es de Dios. No es de Dios absolutamente nada de esto. Y hay tanto de la nueva era, tan grandes, tan grandísimo, que esto duraríamos muchísimo tiempo hablándoles sobre la nueva era. Pero hay que tener un discernimiento y hay que darle un sí al Señor definitivo, porque es que eso se vuelve una idolatría. Hay gente que depende del horóscopo, hay gente que depende de estas prácticas para que todo le salga como entonces venga yo traigo el chamán, venga yo traigo el gurú, yo necesito que estos me guíen, estos maestros. O sea, la nueva era ve a Jesús como un maestro, ¿no? Un maestro ascendido, ellos un maestro. Lo reconocen, pero no lo reconocen como Dios, ni lo reconocen como la segunda persona de la Trinidad, sino como, un maestro. De hecho, en muchos de estos cultos lo ven como un extraterrestre, ¿sí? O sea, esa es otro tipo de nueva era, esta gente que cree
creen todas estas cosas de extraterrestres, ¿no? Los invito a las personas que tengan dudas sobre la existencia de los extraterrestres, lean a Ana Catalina Emmerich. El Señor le explicó claramente, de verdad, qué es lo que pasa con este tipo de cosas cuando las personas ven apariciones de ovnis y de figuras y de todo eso. Y hay gente que tiene obsesiones con eso, hay gente que tiene obsesiones, mejor dicho, ellos lean dicen Ana Catalina, que todo está oculto, que el gobierno oculta todo, que todo esto, que... Sí, y miren, otra cosa importante, Andresito, mucha gente le encanta prender las famosas varitas de incienso en la casa. Ay, no, es que para aromatizar. Miren, yo alguna vez tuve la oportunidad, la bendición de acompañar al padre Wilson Salazar, exorcista, mucha gente lo conoce, a hacer un exorcismo, una liberación, pues así lo permitió el Señor en una casa. Y cuando llegamos, pues obviamente el ambiente es bastante fuerte, pero una de las cosas primeras que el padre dio como lección a las personas que habitaban este lugar fue que no prendieran estas varitas, porque lo que estaba prendido, y de hecho estaban incluso incrustadas en una matera, eran estas famosas varitas de incienso, y él decía que estas varitas lo que hacen es atraer a los demonios, que los demonios sienten atracción por el tipo de incienso que tienen esas varitas. Sí, hay gente que sí quiere prender incienso, pero hay un incienso que sí es litúrgico. El incienso litúrgico, que obviamente tiene que estar bendecido, exorcizado, es un sacramental de la iglesia, ese sí es sano prenderlo y obviamente inciensar el apartamento, la casa, el espacio donde tú quieras, porque ese sí ahuyenta a los demonios. Parte de ese rito que nosotros tenemos hermoso en la iglesia cuando se pasa con el incienso, parte de eso es precisamente apartar el mal que hay en nuestra vida. Hay una de las cosas que, para que no se me olvide, que les iba a mencionar sobre las psicofonías, que las psicofonías que escuchan que voces de fantasmas dicen, o de muertos, o no sé qué más, eso también son invocaciones, eso también es espiritismo. Las psicofonías es espiritismo. Yo no necesito irme a casas antiguas a mirar qué es yo que escucho, que es que venga a ver, pongo la grabadora acá, porque el enemigo siempre se va a manifestar y siempre nos va a traer. Es como las películas de terror. Las películas de terror, sí les digo de verdad, que sí abren muchas puertas, espiritualmente. Puertas. Eso sí, miren usted, pues, pero las películas de terror de verdad, esas películas sí abren muchas puertas al enemigo. Eso sí son cosas que deberías cortar, sí, no hay que ver. Con eso, no, de hecho, estas películas son inspiradas, así como el Espíritu Santo inspira tantas cosas buenas para crear tantas cosas de verdad que sirven en la vida, el enemigo también inspira. Y muchos de estos productores, de estas personas que realizan, guionistas, este tipo de películas son inspiradas, pero por el enemigo, por el espíritu del mal. De hecho, para mí fue sorpresa una de las experiencias que yo tuve pues con el Señor, inmerecida, pero pues que el Señor me permitió, cuando yo veía algunos de los demonios, miren, o sea, eran muy parecidos a demonios que yo he visto de las películas. Entonces para mí fue el impacto, pero es una realidad. Entonces no, miren, el solo hecho de que ustedes se pongan a pensar, ustedes ven una película de terror y hay cierta psicosis, sí. Se roba la paz, hay cierta psicosis, tú te vas a dormir, pero es con la sensación de que algo se te va a aparecer por la ventana, debajo de la cama, o que va a entrar por la puerta. Ya, hay gente que disfruta de eso, hay gente que eso le genera cierta adrenalina y por eso disfruta de ver esas es como un morbo también, ¿no? Exacto, se despierta todo eso y pues hay gente que ya que adicta a ver todo este tipo de cosas. Y quiere más y más, y entre más salvaje, entre más figuras realmente, porque hay cosas que realmente ya se ven muy diabólicas. Hay unas figuras, hay unas cosas que realmente son diabólicas y que realmente no necesitamos llenarnos de eso, porque todo eso realmente va a tener una repercusión espiritualmente y nos va a robar la paz. Por ejemplo, los niños, que son realmente el símbolo de la pureza, es un niño, y los niños pierden la paz facilito. Sí, porque ellos son muy sensibles al mundo espiritual. Obviamente, entre más inocentes sean los niños, tienen todavía la capacidad de esa conexión directa con el Señor, con Mamita María, con los ángeles, pero también con los demonios. A veces hay personas que no entienden por qué un bebé de un momento a otro reacciona asustado, y muy seguramente es porque vio, sintió, percibió algo del mal, así como también a veces los bebés se
que sonríen y parece que estuvieran hablando con alguien a quien no ven, y puede ser el Señor o la Santísima Virgen María, ellos todavía tienen una conexión directa, entonces son muy sensibles. Entonces a un niño pequeño no podemos exponerlo a ver este tipo de cosas, porque realmente se abren muchas puertas. Mucha gente que, digamos, uno en los procesos de sanación interior y de liberación, lo que uno ve es que muchas de las personas contaminadas empezaron a abrir la puerta desde que estaban niños con películas de terror. ¿Sí? Entonces, si tú eres de las personas que ha frecuentado sitios que no son realmente católicos, que no son de esa doctrina, que Reiki, que yoga, que terapia con ángeles, que medicina holística, que medicina ayurveda, todas estas cosas que no son realmente la medicina tradicional, porque la medicina alternativa, esas cosas, hay una prédica muy buena sobre esto, la pueden buscar en YouTube, de Marino Restrepo, que habla sobre esta medicina alternativa. Acuérdense que el enemigo siempre tiene alternativas. Él siempre te va a presentar una alternativa. Que fue lo que hizo con Adán y Eva, presentó una alternativa. Hay que tener siempre mucho cuidado hasta con estas cosas, porque son que esta hierbita, que venga con esta hierbita, esto no está comprobado, pero sí puede tener una oración, pero no a Dios. Tiene que tener como una consagración a cosas que no son de Dios. Entonces sí, en claro. las mismas plazas de mercado venden, muchas veces en esos lugares venden que la hierbita no sé qué, y muchas de esas cosas están rezadas. Entonces hay que tener en esto hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado, no dejarse contaminar de esa manera tan fácil, porque el enemigo está presto para agarrarnos por cualquier puertica o ventanita que le podamos abrir en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras familias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pregunta, o sea, porque por ejemplo acá seguramente dejamos de mencionar muchas. Pero si tú te preguntas después de ver este video, ¿será que esto que yo estoy haciendo, esta práctica, de pronto no es de la fe? Pues consúltalo, ojalá con un buen sacerdote, con alguien que te pueda direccionar, que sepa y entienda de este tema, porque no todos conocen. Hay gente o si no tienes la posibilidad, ve a una fuente católica, a una fuente, por ejemplo, les nombro algunas, por ejemplo, como catholic.net, es muy buena, Así Prensa, hay varios donde EWTN, donde hay foros, y hay gente que casi siempre va a tener las mismas dudas. Siempre tenemos a veces dudas: ¿será que yo lo que estoy haciendo no está muy bien? ¿Será que esta práctica, esta medicina, esto? Miren, a mí me ha pasado, por ejemplo, a veces escuchaba que hay una consulta que por dermatrón, que eso usted pone el dedito y le dicen hasta todo lo que le ha pasado. A mí, hay que investigar muy bien, porque es que estas cosas parecer que pareciéramos que estamos locos, pero es que el Señor te da una sensibilidad y te dice como que Dios tiene como, le gusta la medicina tradicional, donde todo, no es que venga yo le miro el ojo y lo hago, usted está, ideología, sí, venga yo le miro que es que usted le está oliendo el dedo chiquito y usted tiene también un mal de amor. Es adivinación. Entonces claro, el enemigo con solo este dedito te dice todo lo que tienes y todo lo que te va a pasar en la vida. Entonces estas cosas tienes que tener mucho cuidado con esta acupuntura, con todas estas cosas, todas estas prácticas que ya se mezclan, que voy al spa, pero entonces en el spa me hacen con Reiki, me hacen con piedras, me hacen con un montón de cosas. El solo hecho de la imposición de manos es gravísimo. Uno no se puede dejar imponer las manos de cualquier persona, porque ni tampoco ponerse a imponer manos a todo el mundo. Exacto, porque eso también toca hacerlo en obediencia, sobre todo para las personas que de pronto ya Dios les ha dado ciertos dones, carismas, cierto ministerio. Fundamental que si lo están haciendo, háganlo en la obediencia a su director espiritual, ¿no? Lo hablábamos en otro video de la dirección espiritual, y cuando uno pues ya tiene este tipo de carismas, es súper importante que esos carismas estén purificados en obediencia, ¿no? Así es. Y otra cosa que es importante es que realmente busquemos la oración. Y mamita María, si tú de pronto sientes que has hecho esto y ya te sientes en este momento como que de pronto estoy muy contaminado, ora. El rosario, la confesión, y empieza a asistir a los sacramentos. Ahí sí no, el enemigo se te puede venir con todo. Por eso no hay que tener miedo, porque a veces que tengo miedo, de pronto hice esto, de pronto no tengas miedo, porque es que el que está con María, el que está con el Señor Jesús, no le puede pasar nada, porque es que tenemos una madre y tenemos esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero no nos alejemos de Él.
También un consejo y es que uno también para liberarse de todas estas prácticas puede delante del Santísimo hacer los 70 San Migueles, orar seguido los 70 San Migueles cuantas veces sea necesario, pero hay personas que sienten que de verdad están tan contaminadas o empiezan a pasarles cosas demasiado extrañas en su vida, ya empiezan a pasar fenómenos en su casa, en su hay gente salud, que hasta levita, que empieza a levitar durmiendo. Sí, en su salud, en su descanso, en su sueño, ya empieza a tener apariciones, o sea, empiezan a tener fenómenos que no les dejan tener paz, ya muy seguramente van a necesitar de un sacerdote exorcista. Y buscar una comunidad que tenga como ese carisma. Hay una que se llama Los Santos Ángeles, Los Santos Ángeles, o también Padre César Rosso, Casa Fraterna, creo en Corporación Belén Casa Fraterna también hay padres que pueden asesorarlos en eso. Bueno, hay muchas comunidades en este momento donde pueden haber esos sacerdotes tan especiales y ungidos por el Señor para ayudar con esta liberación. Así es. Entonces, pues queríamos invitarlos en este momento de verdad a que cerremos los ojos, vamos a hacer una oración, vamos a renunciar a todas estas cosas, ya de corazón darle el sí al Señor. Vamos a orar, voy a empezar a orar y tú continúas con la oración para que el Señor realmente nos dé esa fuerza de voluntad de dejar todos los fetiches, todas estas cosas, estos llaveritos, estas pulseritas de ojos, si me entiendes, todas estas cosas que me he hecho donde he abierto puertas al enemigo. Entonces vamos a darnos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento pedimos la asistencia del Espíritu Santo, de María Santísima, y te pedimos, Señor, en este momento, que tú desciendas con fuerza, con poder, Espíritu Santo, cada uno de nuestros corazones, de las personas que van a ver estos videos, de los que están viendo en este momento, de nosotros, de nuestras familias, Señor, que tú nos selles, Señor, con tu Santo Espíritu, que tú nos cubras también, Mamita María, con tu manto santo, sagrado, para que el enemigo no pueda hacernos nada ni tomar retaliación, porque esto es un tema delicado, porque hay cosas, Señor, que hemos hecho que te han ofendido, porque hemos confiado más en cosas que no provienen de ti, porque hemos puesto nuestra confianza en amuletos, en agüeros, en chamanes, en toda clase de prácticas y cosas de la nueva era, Señor, en la ouija y demás. Señor, hemos perdido la paz, hemos tenido ahora cosas que no están bien, Señor, hemos vivido cosas que no deberíamos haber vivido, pero en este momento, Señor, te entregamos el señorío de nuestra vida, te entregamos el señorío, Señor, de nuestra familia, te entregamos el señorío en nuestro trabajo y en todas las actividades, Señor, que nosotros realizamos. Que tu sangre preciosa, Señor, nos lave, nos limpie, nos purifique, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, nos selle, nos cubra, Señor. Yo te pido por todas las personas, Señor, que han estado involucradas, Señor, en esto de la nueva era. Cada uno de estas personas que nos están viendo, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú los ayudes, Señor, que les muestres el camino y que Mamita María los tome de la mano, porque dice en la palabra de Dios que su descendencia, que la descendencia de nuestra Madre Preciosa le aplastará la cabeza al enemigo. Con María tenemos segura la victoria, con María tenemos segura la victoria. Férrate a María, férrate al rosario, no dejes a tu Madre María, porque con María toda atadura y todo lo que no proviene del Señor será eliminado, será derrotado, y el Espíritu Santo, yo te pido que quemes toda atadura, todo lo que no proviene de ti, Señor, te lo suplico. En el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo, renunciamos y rechazamos toda práctica, todo rito, todo culto de nueva era que hayamos practicado o que estemos practicando. Yo te pido, Señor, que derrames tu infinita misericordia como se lo prometiste a Sor Faustina Kowalska, que derramarías tu misericordia sobre todos aquellos que la necesitaran, que la invocaran. Yo hoy invoco esa misericordia para todos nosotros, estos hermanos, para nosotros, nuestras familias, amigos, conocidos y enemigos, para que tú, Señor, nos liberes con tu poder, que tu sangre preciosa venga a sellarnos, a cubrirnos, a liberarnos, a sanarnos y a desatarnos por tu amor infinito, por tu misericordia infinita. Señor, sánanos, libéranos, purifícanos y santifícanos. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Espero que esto haya sido de gran bendición.
Si no estás inscrito al canal, te invito a que te suscribas para que puedas seguir recibiendo material de evangelización, para que no te desconectes de las cosas de Dios. A veces nos llenamos de tanta cosa que nos ofrece el mundo, pero es importante estos espacios para que estemos ahí en comunidad, nos ayudemos, oremos los unos por los otros, y como tú dices, que las cuentas, ¿cómo es que? Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor. Bueno, Dios los bendiga y nos estaremos viendo en el próximo video. Que estén muy bien.